Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del foro, que es ya el encuentro número 31. Y como algunos estáis aquí por primera vez, como sabéis, pues es un foro amigable de donde se exponen distintos temas, donde luego se comenta y se debate y se delibera tranquilamente y de forma amistosa y serena, con la tranquilidad de que uno puede decir lo que piense, opinar, compartir, con esa tranquilidad de que es un lugar, pues, un foro amistoso y de compartir y de salir, pues, con nuevas ideas y renovados. Y hoy tenemos con nosotros a Pablo Dors, que ya es persona conocida, él es sacerdote, escritor, y podría explicar algunas otras muchas cosas, pero como ya muchos le conocéis y habéis venido precisamente por ese interés, no quito tiempo con la presentación. Y el formato que vamos a seguir, que prefería Pablo, es él va a exponer unos 40 minutos y luego ya pues damos paso a comentar lo que queramos, a preguntar, a deliberar. De todas maneras, si queréis empezamos directamente con cuestiones o preguntas. Podríamos. Como queréis. Y decía Pablo que por qué había puesto ese título en el programa. No, es que ha sucedido una cosa bastante divertida, y es que de pronto ayer recibo yo un cartel que dice: el silencio sanador, Pablo Dors hablará sobre el silencio. Y digo, pero yo, este título yo nunca lo he dado, ¿no? O sea, es verdad que yo suelo hablar sobre el tema del silencio, ¿no? Pero es que yo tenía apuntada en mi agenda, me piden hablar sobre la aceptación, y entonces yo me he preparado un par de sobre la aceptación. Bueno, ahora podemos escoger, ¿no? Le decía él, si queréis, pues hablo de preparado de aceptación, y si queréis, me olvido de este asunto y hablamos de... Probablemente eso es un lapsus freudiano, porque la aceptación es un tema que a mí me interesa mucho y que voy siguiendo y que voy tomando notas y que voy anotando textos. En todo caso, hay un vínculo clarísimo, o sea, y es que sin puede haber aceptación, ¿no? O sea, que podemos... Así que vamos a hablar de la aceptación y, por favor, los que estéis online... Calláis. Tengan ustedes la amabilidad de apagar sus micrófonos, de silenciar sus micrófonos. Por aquello que dice el Evangelio de los últimos a los primeros, ¿por qué no los que estáis atrás os ponéis adelante? Última fila, sí. Porque es así, da más calor humano, ¿no? Claro. Quiero comenzar diciéndoos que a veces tengo la impresión de que me he convertido como en el párroco de España, ¿no? Recibo correos todos los días de muchísima gente, ¿no? O sea, de todo tipo, creyentes, no creyentes, tradicionales y conservadores o progresistas, jóvenes mayores, de todo tipo de gente, ¿no? Pues a mí me consulta, ha estado invitándome y bueno, no deja de parecerme algo, pues, muy sorprendente y muy bonito. Y en este caso, lo que me llevó a aceptar esta propuesta, lo que con muchas cosas no me da la vida, ¿no? Pero fue que decía foro cristiano. O sea, es decir, que ya decía el nombre cristiano sin ningún tipo de, en fin, de recoveco, escondiendo la identidad, con tantos otros contextos, ¿no? Y entonces me pareció, pues, extraordinario que los cristianos pues siguieran o nos queramos juntar para hablar de cosas, ¿no? Y luego el hecho de que seamos un grupito más o menos, pero que no somos cientos, ¿no? Pues también le da al encuentro un tono mucho más, en fin, más cercano y demás, ¿no? Bueno, pues dicho esto... Perdón, no. Normalmente suelo hacer, como es natural, refritos de las exposiciones que me piden porque no doy abasto, como ya he dicho antes, ¿no? Pero en este caso lo he preparado ex professo y por eso pues tengo papeles, o me gusta generalmente hablar sin papeles, ¿no? O sea que es un discurso que me parece que es muy importante y que nos afecta a todos. Aceptar, ¿no?
y que todos tenemos dificultades y por tanto es un tema universal, ¿no? Yo creo que la cuestión sería preguntarnos sobre todo cómo puedo yo entrenarme para aceptar. Este es un asunto muy práctico, ¿no? Y que lo interesante es que nosotros podemos preguntarnos, bueno, pues podríamos empezar preguntándonos, pues si en este momento hay algo en mi vida, sería un buen punto de partida, que por las razones que sean me está costando aceptar. Y de esta manera las reflexiones que yo pueda hacer no van a caer en vacío, ¿no? Sino que la situación concreta nos va a ayudar a aterrizar. O sea, lo que nos cuesta aceptar casi siempre tiene que ver con 3 ámbitos. Por una parte, la salud, una enfermedad que empieza, en fin, a insinuarse o que ya directamente nos ha invadido, ¿no? Las relaciones, una persona con la que tenemos algún conflicto, una persona que irrumpe en nuestra vida y nos desordena, ¿no? Y el trabajo, alguna situación laboral o vocacional que no es conforme nos gustaría. Vale, este sería como un punto de partida inicial para que de alguna manera sea muy personal todo esto, ¿no? Y también quiero deciros, así a modo de entrada, que no voy a afrontar esto en principio ni desde el punto de vista psicológico, en sentido técnico, ni desde el punto de vista teológico, sino desde un punto de vista que yo llamo más existencial o más espiritual y desde luego desde mi experiencia. ¿Por qué excluyo lo teológico? De Dios hablaremos, pero ¿por qué excluyo lo teológico, no? Porque tantas veces Dios es una proyección de nuestros deseos. Entonces, como digo muchísimas veces, hemos de morir a nuestra idea de Dios, incluso a nuestra experiencia de Dios, para acceder al verdadero Dios. O sea, muchas veces lo que creemos de Dios, más que ayudarnos, nos dificulta. Claro, estas son palabras mayores, ¿no? Pero por eso mi discurso no va a ser expresamente o explícitamente teológico, ¿no? Y también, como en fin, cosa previa, ya entramos, ¿no? Que creo que todo lo que voy a deciros es muy elemental, muy básico. Pero también creo que lo más elemental es lo más esencial. O sea, lo más elemental es, por ejemplo, mirar a los ojos, respirar bien, saber descansar, en fin, tantas cosas que hacemos todos los días que son elementales, pero son esenciales. Bueno, dicho esto, pues he dividido, como si fuese una obra de teatro, esta exposición en planteamiento, nudo y desenlace. O sea que es muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿No? Digo, todo empieza normalmente porque un suceso, es decir, algo externo, irrumpe en nuestra vida sacándonos de nuestra zona de confort. Estamos hablando de la aceptación. O sea, ¿cómo se plantea este asunto? Se plantea porque algo irrumpe en nuestra vida. Por ejemplo, de pronto nos dicen que tenemos un cáncer, por poner un ejemplo, ¿no? Una enfermedad, como he dicho, una pandemia que de pronto azota a la sociedad, ¿no? O un enamoramiento, de pronto alguien se cuela en nuestra vida y nos desordena lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo primero y más importante, y es que sobre lo que nos sucede externamente no tenemos un control. Nadie puede determinar o prever qué va a suceder. O sea, ahora mismo puede caer una bomba y no podemos prever, ¿no? O sea que somos víctimas de los hechos. Los hechos son incontestables, están ahí, ¿no? Entonces, ahí va mi primera afirmación en este planteamiento. Mi primera afirmación. La libertad, es decir, nuestro radio de acción no está en el hecho, sino en la interpretación del mismo. O sea, esto es el punto de partida es este. O sea, no podemos hacer nada con lo que nos sucede de entrada, pero podemos interpretarlo de manera u otra y, por tanto, responder a eso. Y ahí es donde sí que entra, ¿no? Yo siempre cuento que en mis 10 años de capellán hospitalario, que tuve ese privilegio, esa responsabilidad de estar cerca de muchas personas
moribundas, ¿no? Siempre digo que más de un centenar de personas han muerto en mis brazos, ¿no? O en mi presencia al menos, ¿no? He visto muchas personas que han llevado su enfermedad muy mal, ¿no? O sea, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha rabia o con resignación, pero y en cambio personas que lo han llevado con elegancia y hasta con buen humor, ¿no? Entonces, o sea, la enfermedad era la misma y sin embargo, pues la manera de responder ha sido muy diferente, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa, fijaros, esto es gordo, ¿eh? Esto es gordo. O sea, significa que no hay buena o mala suerte, sino personas más o menos capaces de lidiar con lo que la vida les presenta. Entonces, hay personas que no saben o no sabemos lidiar con lo que se nos presenta, ¿no? Y otras que tienen la habilidad de convertir la adversidad en oportunidad de crecimiento, ¿no? En lugar de ver las cosas en clave de castigo, el castigo divino o el castigo de las circunstancias, la fatalidad, lo ven en clave de camino. No castigo, sino camino. Entonces, esto quiere decir que la realidad desafía nuestra capacidad de aceptación. Y aquí viene la segunda afirmación. O sea, la primera ya sabéis, ¿no? O sea, no tenemos libertad sobre los hechos, pero sí sobre la interpretación de los mismos. Y la segunda es esta, ¿no? Solo aceptando podremos revertir el significado de un hecho y crecer como personas. O sea, solo crecemos si aceptamos. Y por tanto, este tema es fundamental. O sea, solo crecemos si aceptamos. Fijaros que en esto que acabo de decir hay mucha amiga, ¿no? Porque significa, entre otras cosas, que estamos aquí para crecer personalmente. O sea, ¿por qué está tan de moda el desarrollo personal, que le llaman ahora? O el crecimiento personal. Porque estamos aquí para eso. Para caminar hacia la plenitud. Y además de esto, este hecho significa que este camino de maduración no se realiza sin esa alquimia entre los hechos y la interpretación. O entre el mundo. Aquí, este es el planteamiento, creo que es muy claro, ¿no? Y ahora vamos con el nudo. O sea, ¿cómo se plantea? ¿Por qué esto es conflictivo para nosotros? ¿No? O sea, la cuestión es cuando nos impacta algo que nos desestabiliza, ¿cómo nos impacta? ¿Y cómo elaboramos eso? Bueno, pues también el esquema es muy claro, ¿no? Son 4 puntos, ¿no? de este nudo, ¿no? Lo primero es el cuerpo. O sea, el primero que viene impactado es el cuerpo, que es lo más básico. No quiere decir que sea lo más significativo, pero es lo más básico, lo más primordial, ¿no? Es decir, que cuando la realidad nos golpea, primero tenemos una sensación, una percepción. Tenemos frío, tenemos calor, tenemos placer, tenemos dolor, tenemos sensación de peligro. ¿No? Yo creo que este es un campo, el de la percepción corporal, en el que estamos todavía en mantillas. Somos evidentemente una cultura muy mental, ¿no? Y también esto explica, por ejemplo, el éxito del yoga en nuestra cultura occidental. El yoga es percepción corporal, en definitiva, un trabajo con el cuerpo, ¿no? Y nosotros en Occidente pues, nos hemos olvidado de la percepción corporal. Curiosamente, el cristianismo se define como es la religión del cuerpo y la religión de la traición del cuerpo. Porque realmente, bueno, pues, en fin, esto de cuando se habla de el sacramento es un signo sensible, ¿no? Lo de sensible, lo de sensible, pues en fin, uno tiene que suponerlo, porque hay muy poca sensibilidad. O sea, en una gotita de agua, pues que eso sea bautismo, ¿no? O sea, en fin, o una forma, que eso sea pan, eso ya no es una alusión de pan, sino una ilusión de pan. Es decir, que toda la sensorialidad la hemos eliminado, ¿no? Y hemos hecho una religión muy intelectual o muy
muy esencialista, ¿no? Y muy poco física, ¿no? Y bien, pues entonces la primera cosa es esa, ¿no? Es decir, que para poder elaborar bien el impacto de algo que nos desafía la aceptación, lo primero es explorar el cuerpo. ¿A qué nos pasa? ¿No? El cuerpo nos dice cosas y nosotros pues casi nunca le escuchamos. Casi nunca le escuchamos. ¿No? Lo segundo, evidentemente muy unido a lo primero, y digo que todo es muy elemental, pero muy fundamental. Lo segundo, evidentemente unido al cuerpo, digo, son las emociones. Las emociones van vinculadas al cuerpo. No podemos evitarlas. O sea, todos somos asaltados por fundamentalmente 6 emociones, ¿no? Que son alegría, tristeza, asco, sorpresa, miedo y ira. Alegría, tristeza, sorpresa, asco, miedo o ira. Estas son las emociones básicas, ¿no? Entonces, no sobrevienen. Son nuestra respuesta primaria, no la última. ¿Qué podemos hacer ante eso? Lo explicaré en el desenlace. No hay duda, estoy solamente planteando que pues tenemos esa emoción, ¿no? Nos viene una mala noticia, sentimos ira, o sentimos tristeza, o sentimos miedo. Un paso más. Lo tercero son los pensamientos. O sea, después de las sensaciones y emociones son los pensamientos, ¿no? Es decir, la mente se pone a elaborar, ¿no? Pues las emociones. Empezamos a maquinar, ¿no? Entonces, la mente analiza, piensa, reflexiona sobre el lugar de origen de esa emoción, su poder real, las consecuencias que puede tener, ¿no? Eso en el mejor de los casos, si es que pensamos que tantas veces, pues es que simplemente reaccionamos, ¿no? Y bueno, reflexionamos y decidimos por medio de la voluntad cuál ha de ser nuestra actitud emotiva, afectiva ante esta emoción, ¿no? Pero ahí están los pensamientos, ¿no? La mente. Y en cuarto lugar, los sentimientos. Es muy importante comprender que así como la emoción se vincula con el cuerpo, el sentimiento se vincula con la mente, con el pensamiento, ¿no? Es decir, según pensemos, así vamos a sentir. Esto significa que si cuidas tus pensamientos, ahora veremos qué significa eso, pues vas a tener determinados sentimientos, porque tenemos control sobre nuestros sentimientos. No sobre nuestras emociones, pero sí sobre nuestros sentimientos. Si ante pongo un ejemplo, si ante la emoción de la ira, por ejemplo, pienso que lo propio es enfadarse, ¿sí? Porque la vida ha sido injusta conmigo, pues entonces parece lógico que me sienta malhumorado. ¿Sí? Pero si ante la emoción de la tristeza, otro ejemplo, pienso que bien mirado, pues es mucho más lo positivo que lo negativo, ¿no? Entonces parece lógico que me sienta, sentimiento, animado. Esto que es todo muy elemental, pero muy fundamental. Muy fundamental. O sea, alguien tiene que decirnos, me siento, por ejemplo, cuando le digo, me siento triste, bueno, pues es que puedes hacer muchas cosas con esa tristeza. O sea, puedes erradicarla. O sea, puedes sencillamente no tener tristeza nunca. Es posible. O sea, esto no es ciencia ficción, ¿no? Pero evidentemente supone un trabajo que ahora voy a desplegar en qué consiste, ¿no? Entonces, este nudo que he presentado simplemente es para dar a entender que la clarificación conceptual, cuerpo, emoción, pensamiento, sentimiento, es importante. Esto nos da ya un pequeño mapa, ¿no? La palabra es luz, la palabra nos da luz. Necesitamos luz para caminar, ¿no? O sea, lo que estoy intentando decir es algo muy obvio, pero que no lo parece, que sea tan obvio, ¿no? Y es que tenemos un gran poder, un enorme poder de configuración de la realidad. Es decir, que realmente nos pasa lo que pensamos, por decirlo así. O sea, si yo entro en esta sala y digo, esto va a ser precioso,
me voy a encontrar con gente estupenda, vamos a tener un momento de coloquio. Si yo entro así, convencido de esto, sencillamente conjuro para que sea así. Claro, si vosotros entráis, si vosotros los 40 que estáis aquí entráis con el pensamiento contrario, entonces tiene que luchar mi pensamiento con 40 pensamientos, ¿no? O sea, entonces lo tengo más difícil, ¿no? Pero si todos nos conjuramos para pensar algo, sencillamente la realidad se pliega. En fin, eso nos llevaría lejos, pero esto es así, ¿no? O sea, bien. Y por último, el desenlace, que es evidentemente un poco pues, la propuesta y por tanto lo más interesante, porque todo esto pues, no deja de ser pues, algo propedéutico, ¿no? O sea, mi propuesta, como no puede ser de otra manera, ¿no? Para trabajar la aceptación es fundamentalmente contemplativa, la contemplación, aunque también tiene una dimensión cognitiva el pensamiento. Pero fundamentalmente creo que la vía fundamental para aceptar y por tanto para crecer y por tanto para vivir en plenitud, esto es posible, ¿no? Es la contemplación, reforzada con la cognición. ¿Qué quiero decir con contemplar? Pues algo muy sencillo, y es que antes de pensar, y desde luego antes de actuar, es importante, es básico, escuchar y mirar. Contemplar. Solo así, si miramos realmente, el pensamiento no será meramente especulativo, meramente ideológico, ¿no? O meramente teórico. O sea, claro que hay pensamientos muy interesantes, pero son, no sé, puras cábalas, ¿no? Que no responden a la realidad porque no se ha mirado la realidad. Entonces, bueno, todo lo que yo hago para mí mismo y para los demás tiene que ver con esto, o sea, es decir, con aprender a escuchar y a mirar. Yo siempre cuento una anécdota que tengo aquí prevista, pero lo voy a contar, ¿no? De cuando yo trabajaba en Ramón y Cajal, ¿no? Uno de mis primeros días o semanas, ¿no? Que me llamaron pues, de traumatología, ¿no? Porque una señora quería, no sé, pues, hablar conmigo. Entonces fui a entrar a la habitación y antes de entrar había 2 camas en esa habitación y escuché esta conversación, ¿no? Una señora le dice a la otra, a su compañera de habitación, ¿no? Estoy aquí porque me he roto la pierna. Y la otra responde, pues yo estoy aquí porque me he roto la cadera. Mujer número 1. A mí me atiende el doctor Pérez Ramos. Mujer número 2. A mí me atiende el doctor González. Mujer número 1. Esta tarde viene a verme mi marido. Mujer número 2. Esta tarde viene a verme mi hijo. Y así estuvieron, o sea, como pelota de ping-pong, ¿no? Sin que en ningún momento ni una de las dos tuviera el menor interés por lo que decía la otra. Es decir, que realmente aprovechaban el espacio para meterlo, ¿no? O sea, entonces, claro, yo me di cuenta ahí en ese momento, ¿no? Porque hasta entonces yo no me había tomado en serio el tema de la escucha. O sea, yo me di cuenta de que lo fundamental para un capellán hospitalario, lo fundamental para un sacerdote y lo fundamental para una persona, más allá de condición religiosa o del trabajo, es saber escuchar. Pues entonces, claro, tú sigues con tu película, ¿no? O sea, Bien. bueno, no pensaba deciros esto, pero lo digo porque es que tiene que ver con aceptación al final, ¿no? O sea, y es escuchar, es, llegado a esta definición después de muchos años de trabajo, es acoger lo que se te dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Entonces, si alguien te dice, estoy triste, y tú le dices, pero no estés triste, joder, tienes una mujer que te quiere un montón, unos hijos estupendos, un trabajo maravilloso, le estás discutiendo intelectualmente su tristeza. Pero un paso más allá, si alguien te dice, estoy triste, y tú dices, hombre, está triste, ya lo estás cargando emocionalmente, es decir, ya estás metiendo lo tuyo. Entonces se trata de no meter lo tuyo. O sea, ¿qué es contemplar? Contemplar es no meter lo propio. ¿Qué es escuchar? No meter lo propio. O sea, acoger en pureza. Somos capaces. Cuando alguien te va por la calle, por ejemplo, y te dice, me dice la hora, y tú miras, en ese momento no estás pensando lo tuyo, estás atendiendo a la persona.
igual que hacemos eso, ese segundo, pues entrenarse para que sean muchos segundos, muchos minutos, muchas horas si es posible, ¿no? Y toda la vida, atentos, ¿no? Bueno, es que la escucha es un tema que me parece fundamental, ¿no? O sea, bueno, entonces, claro, estamos en el tema de la escucha, de la contemplación, ¿no? O sea, nosotros hemos construido una cultura, una civilización del pensamiento y de la acción. También la Iglesia se ha construido sobre el pensamiento y la acción. El pensamiento con la teología, la acción, pues la catequesis, la misión, ¿no? No sobre algo más básico y más esencial, que es la contemplación frente al pensamiento y la pasión frente a la acción. O sea, dado que estamos en un foro cristiano, Cristo no redime el mundo por la acción, sino por la pasión. ¿Qué significa pasión? Pasión significa pasividad, es decir, receptividad. Y de todo eso que recibimos, algunas cosas nos harán daño. Por tanto, pasión, además de pasividad, significa padecimiento. Habrá algo que nos toque, que nos fastidie, ¿no? Que nos duela, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar. Eso es lo que hay que mirar. O sea, esto que para mí es el ABC del cristianismo, no lo dice nadie. No lo dice nadie. O sea, nadie dice, mira tu herida. O sea, no la resuelvas. No la resuelvas. Mírala primero. O sea, a lo mejor no hay nada que resolver. O sea, este es el asunto gordo. Este es el asunto gordo, ¿no? Que no sabemos contemplar. Que somos activistas y somos especulativos, teóricos. Entonces, ¿dónde está el arte de aceptar? Está en no reaccionar, sino en saber esperar. O sea, el pensamiento es una reacción. Voy a lucubrarte tú, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O me pongo a hacer cosas. Solo si no reaccionamos, respondemos de verdad. Pues es decir, lo que convierte una reacción en respuesta es el tiempo de espera. El que aprietas el pause. El que no reacciones. O sea, eso es lo que la hace humana y no simplemente animal. Entonces, aplicándolo a lo que estamos hablando, o sea, lo primero que hay que hacer con las emociones cuando nos asaltan, tristeza, miedo, ira, asco, alegría, lo primero que hay que hacer es mirarlas. No acudir al móvil a enviar mensajes o acudir a la nevera a tomarse una tableta de chocolate. O sea, lo que hay que hacer con las emociones es mirarlas. O sea, es tan claro como que lo que no miras no lo puedes conocer. Y lo que no conoces no puedes amarlo. Porque nadie ama lo que no conoce. Es decir, no te puedes amar, no te puedes conocer si no te miras. Mucho antes que contar tus emociones, que expresarlas, tienes que elaborarlas. Porque si tú estás rabioso y cuentas tu rabia, lo más probable, por no decir segurísimo, vas a expandir tu rabia. Déjame en paz, pues ya está. Es que hay que expresar las emociones. No fastidies, o sea, no ensucies al mundo con tus oscuridades. O sea, oye, tú vas echando tu porquería por ahí. Es que me ha dicho el psicólogo que tengo que expresar mis emociones. Pues mira, tu psicólogo primero tienes que elaborarlo, porque si no llenas el mundo de bazofia. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, que yo me lo saco fuera, ya que listo, manchando todo lo demás, dejando la casa sucia. Y así estamos. Es decir, que siempre digo, o sea, igual que por la mañana nos duchamos y esa es nuestra contribución a la ecología, ¿no? O sea, oye, por la mañana limpia tu mente, o sea, limpia tu mente. O sea, porque si no, es que vas ahí lleno vas hecho un asco. O sea, y vas oliendo mal, o sea, la gente te dice, oye, tío, macho, qué mal huele, ¿no? Pero así vamos.
Pero no me digáis que no notáis, si es que cuando uno entra en un ambiente, sabe si ese ambiente está cargado de cosas positivas o no. Este ambiente está cargado de buen rollo. ¿En serio? Que se siente perfectamente. O sea, no es lo mismo entrar en una iglesia que entrar en un matadero. Aunque no esté celebrando la misa ni esté matando cerdos. O sea, no es lo mismo. O sea, los espacios, igual que las personas, igual que las palabras, tienen su valencia, su energía, su potencial, como queráis llamarlo. Y aquí viene la propuesta, ¿no? O sea, claro, hay que mirarlas, pero ¿cómo hay que mirarlas? Es que esto me encanta, ¿no? O sea, porque ¿cómo es posible que algo tan sencillo como esto que estoy diciendo y tan, no solamente sencillo, sino saludable, que nos hace estar bien, no nos lo digan y uno tenga en fin, que ser mayor y haber estudiado muchísimo para llegar a una cosa tan básica, ¿no? O sea, decir, pues ¿cómo tienes que mirarlo? Amorosamente. Mirar amorosamente. O sea, he venido aquí para deciros que la mirada amorosa lo transforma todo. O sea, si tú miras tu rabia amorosamente, esa rabia se deshace. ¿Y cómo haces para mirarlo amorosamente? Evidente. Eso es un entrenamiento, no te sale espontáneamente. Espontáneamente, cuando miras algo, pues te pone nervioso, pero eso es lo que hay que entrenar. Y se puede entrenar. Y eso es la contemplación. La contemplación es una mirada amorosa hacia uno mismo. Y cuando te miras amorosamente a ti, tu cuerpo y tu mente, con lo que te encuentras, estamos en un foro cristiano, es con Dios. O sea, el conocimiento de Dios no es distinto del conocimiento de uno mismo. Ese es el mensaje cristiano. Dios y hombre verdadero. Si tú conoces el fondo de ti mismo, lo que conoces es el espíritu. ¿Qué significa mirada amorosa? Mirada amorosa significa que tú intentas imprimir ternura y benevolencia en tu mirada. Si quieres, pues imagínate que le das una caricia o que te das un abrazo o lo que tú quieras imaginar. ¿No? Queridos amigos, esto funciona. Esto funciona. Pero es un trabajo. Ese es el trabajo. O sea, entrar en la escuela contemplativa es entrar en la mirada amorosa hacia uno mismo y hacia el mundo. Pero primero hacia uno mismo. Primero en casa, luego ya a casa de los demás. Si es que la única manera de mirar, como dice el Evangelio, ¿no? La viga y el ojo y tal, o sea, la única manera de mirar al otro es darte cuenta de que eres tú. Yo al principio, cuando era capellán hospitalario, yo me creía que yo era un buen chico, que ayudaba a los demás, o sea, así de estúpido podía ser, ¿no? O sea, decir, hasta que me di cuenta de que el que se estaba muriendo allí en esa cama era yo. O sea, eso es lo que nos espanta. Lo que nos espanta es que el otro somos nosotros. En el momento de internos de políticas, pues me he dicho que cuando vas allá, que volveremos. No se trata de ayudar, se trata de ser. Muchas veces es por tu mente. Y cuando eres de verdad ayudas. No puedes por menos. O sea, es bien automático. No es una virtud, es una gracia. O sea, lo único que tenemos que hacer es ser quienes somos. Porque he puesto un misterio ahí. Y era demasiado poner un misterio de la Virgen. Cuando quite el misterio, llevo la Virgen donde está. Tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿Te gusta? No, llevas 35 minutos. Por eso, ¿qué hacemos? Bueno, voy a terminar.
que me he emocionado, empecé a contar anécdotas y tal. Sí, creo que estamos muy ¿Que Laura te dijo No. qué? Esa mirada amorosa Ya. tiene que ser breve, porque si no es breve, es morbosa. Si tú miras lo ¿Pero por qué se me oscuro conectan mucho los tiempo, la auriculares? rabia, la pena, ¿no? la aflicción, la desdicha, la injusticia, ¿no? Lo oscuro te atrapa. O sea, lo oscuro es peligroso. O sea, no hay que luchar contra lo oscuro, hay que encender una luz. Es decir, ¿qué hace Jesús, por ejemplo, ante las tentaciones en el desierto? No se pone a debatir, le suelta una cita bíblica, enciende la luz, aprieta el interruptor. No se trata de luchar contra la oscuridad, sino de encender una luz, de ir a la luz. La mirada tiene que ser breve. Y luego, después de esa mirada breve, volver pues, a tu vida ordinaria, lo que estés haciendo. Si lavar platos, lavar platos. Si escribir informes, pues a cada uno lo que le haya tocado en la vida, ¿no? Entonces, esta es la propuesta contemplativa, así dicha de manera muy sencilla. ¿Y cuál es la propuesta cognitiva? Pues he dicho también que debía haber una propuesta cognitiva, ¿no? O sea, cuando nos limpiamos el cuerpo emocional, o sea, que realmente tienes tus emociones, no digo bajo control, porque parece que eso es como muy fuerte, ¿no? Pero realmente sí, con capacidad de desarticularlas, porque enseguida que se vienen, pues las mires amorosamente, ¿no? Entonces es más fácil, ya entonces las emociones no se apoderan de ti, es más fácil que puedas acceder a lo que llamamos, o lo que me gustaría llamar, la comprensión espiritual. O sea, para entender esto, me gustaría comenzar diciendo que nosotros estamos, es evidente, en una sociedad que ha exaltado la duda y la sospecha. Es decir, que ya la gente siempre está, desde Freud en adelante, siempre estamos viendo qué me querrá decir, ¿no? ¿Cuál será cuál será qué escondo yo detrás de esto, ¿no? Siempre tenemos una mirada, digamos, pues con reservas, ¿no? No tenemos una mirada limpia, inocente, ingenua, ni mucho menos, ¿no? Sino Y esta sospecha, esta duda que se ha inoculado en nuestra sociedad, en nuestra manera de pensar, ¿no? y que la filosofía la ha alimentado, ¿no? O sea, buena parte de la filosofía nace de esto, de la duda, de la sospecha, ¿no? En lugar de nacer del asombro, que es donde tenía que haber nacido, ¿no? O sea, esto es lo que nos hace pensar hoy a casi todo el mundo que no es posible acceder a la verdad. O sea, que todo se queda en opiniones, ¿no? Es decir, que la mayoría de la gente hoy piensa que nadie puede decir esto es verdad, esto es la verdad, que eso es decir eso es un fanático, ¿no? O sea, fijaros que hemos confundido la verdad con el fanatismo, ¿no? O sea, y entonces, bueno, como se ha denunciado desde altas instancias eclesiales, ¿no? O sea, sobre todo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Pues lo que se sucumbe es en el relativismo moral. No queda igual una cosa que otra porque la verdad no es accesible. O sea, esto es un cáncer que nos ha hecho mucho mal y yo voy a deciros algo también muy elemental, y es que las cosas se conocen por sus frutos. Así que si una determinada práctica espiritual o ética nos hace estar bien o hace que el mundo esté bien, si un determinado pensamiento nos hace estar bien, nos hace que el mundo esté bien, ¿no? Eso quiere decir que es fiable, que tiene una carga de verdad más grande, ¿no? Es decir, que podemos reconocer las cosas por los frutos que producen. O sea, un manzano enfermo no produce manzanas ricas, ¿no? Entonces, sí que es posible en cierta medida acceder a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, ¿no? ¿Qué podemos reconocer? ¿Cuál es la característica esencial de la verdad y del bien? Pues que te produce paz. Que te produce paz.
sea, fijaros, desde esta perspectiva que acabo de abriros, que es tan sencilla, es que esto también es súper gordo lo que voy a deciros, ¿no? O sea, no sé, el cine contemporáneo o el teatro contemporáneo, la literatura contemporánea, o clásica, me da igual. La cultura nos hace estar en paz. Es una gran pregunta. O sea, ¿hasta qué punto la cultura tiene un gran prestigio, al menos teórico, ¿no? Pero a lo mejor hemos sido seducidos por lo oscuro bajo un disfraz de cultura. Yo siempre digo, siempre, en contextos literarios, ¿no?, de presentaciones de libros o foros de escritores y tal, que no existe una literatura, una narrativa de la luz. Que toda la narrativa es de la oscuridad. El corazón en las tinieblas, Conrad. Una temporada en el infierno, Rimbaud, ¿no? Largo viaje hacia la noche, Miller. Y así sucesivamente. Es decir, que realmente, no sé, es decir, que yo recuerdo cuando estaba en Ramón y Cajal, me pidió la bibliotecaria libros, dime usted, dado que usted es escritor y tal, dime usted libros que ayuden a morir. Novelas, ¿no? O sea, hágame un listado de 100 títulos, me dijo, ¿no? Yo 100, pero qué ingenuidad, ¿no? Le di un listado de 1, El Principito. O sea, decime una novela, poesía y ensayo vale, pero una novela, una narración, que sea una obra de arte, no sea una cosa kitsch, ¿no? Claro, asociamos lo luminoso con lo kitsch. Y también digo siempre, no hay contraportada de una novela contemporánea donde no leas, el autor ofrece una frase similar a esta, ¿no? El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. Es decir, que asociamos lo lúcido con lo despiadado, con lo cruel, con lo sucio, con lo brutal. O sea, ninguna contraportada dirá, salvo la de mis libros, el autor ofrece una visión lúcida y compasiva del ser humano. La de compasión, la compasión es una visión mucho más profunda y mucho más real. Hay muchísima más luz que oscuridad en el mundo, ¿no? Y si no lo vemos es porque estamos en la oscuridad, claro, ¿no? Concluyo con este tema de la paz, ¿no? La paz es reconocible, o sea, la verdad es reconocible porque produce paz, y la paz es reconocible porque genera energía vital. O sea, y aquí tenemos un triángulo mágico que es comprensión espiritual, paz interior, energía vital, ¿no? Entonces, si nos movemos ahí, en ese triángulo, pues vamos a más, ¿no? Entramos en el círculo virtuoso del bien, no en el vicioso del mal, ¿no? Entonces, todo esto para deciros que lo primero, para pensar bien, es saber que la verdad, la belleza y el bien existen, son posibles. Es decir, que podemos caminar hacia más verdad, más bien, más belleza. Es decir, es verdad que la carne, que el cuerpo, a partir desde los pocos años, de los 30 años, pues ya empieza un declive, ¿no? O antes, ¿no? O sea, pero el espíritu no. O sea, tú puedes ir a ser cada vez más luminoso. Y de hecho, a mí la gente me lo dice, yo te veo cada vez más guapo y mejor. Y yo digo, estoy de acuerdo, yo veo muchísimo mejor que o sea, hace 20 años, pues no sé, al señor, no sé, pues que no era nada, para mi gusto, atractivo, ¿no? Era, no sé. En fin, no entremos en detalle. Me meten unos embolados. Pues entonces, primero eso, ¿no? O sea, saber que son posibles, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Pues si introduces a la mente alimentos buenos. O sea, si tú introduces a tu estómago alimentos malos, te encuentras mal, engordas, estás hecho polvo. Pues con la mente pasa igual. O sea, si tú te metes 5 telediarios que te están bombardeando de basura, de todas las cosas malas que pasan en el mundo y tal, pues tu mente está llena de basura.
sea, es que no somos nada responsables de los alimentos mentales que introducimos. O sea, no te puedes primero atiborrar. O sea, estamos atiborrados de imágenes, se imagina que estás todo el día comiendo. Pues así estamos, realmente, todo el día comiendo. Estamos gordísimos mentalmente, ¿no? O sea, no podemos ni caminar, estamos inválidos. Entonces hace falta sensatez. O sea, hace falta ayunar un poco en la mente de vez en cuando. Entonces, cuidar qué lecturas, qué películas, qué información, con qué personas nos relacionamos. O sea, uno sabe que está bien, las relaciones que tiene son correspondientes. O cuando, por ejemplo, los libros que te llegan son correspondientes, son los libros que tú tienes que leer, que te tocan en este momento. Pero si te encuentras que es que lo que llega no me... pues es que no estás bien, por eso te llega lo que no te corresponde. Es como encontrar pareja, ¿no? O sea, en el mundo juvenil, ¿no? O sea, no es cuestión de suerte. Tienes suerte, he encontrado, he sacado un novio. No es cuestión de suerte. O sea, es cuestión de que tenemos lo que nos merecemos. O sea, es correspondiente. Entonces, si tú no estás bien, pues vas a encontrar gente que no está bien. La convocas, la conjuras. O sea, tú preocúpate de estar bien, ya verás cómo atraes el bien. O sea, no te quedes, es automático. Entonces, pensar bien no es algo casual, sino fruto de mirar bien y de alimentarme de forma adecuada para poder decidir los pensamientos. Bueno, tengo una hoja de conclusión. ¿Queréis que os la diga o paso y vamos directamente a... Digo la conclusión. Bueno, claro, la conclusión es sobre el tema de la aceptación, o sea, que es un poco aterrizar todo esto. Gonzalillo, ¿no llevas calentadores de piernas? Podemos hablar con cierto fundamento Un poco, de la ¿no? aceptación. ¿Por qué? Si voy a estar moviendo. Vale. Ahora voy a citar a mi maestro, Franz Jalix, un jesuita húngaro, que escribió esto, y que es la frase reina de este pequeño discurso que he articulado ante vosotros. Pero lo mejor de mi discurso es la frase de mi maestro, que dice: todo lo que sucede y el modo en que sucede es el mejor camino para ti para ir a Dios. O sea, solo con esto ya podría deciros, ahí os quedáis. O sea, todo lo que sucede y el modo en que sucede es el mejor camino para ti para ir a Dios. O si quieres, si no eres creyente, para ser quien está llamado a ser. Esta afirmación, sin el trabajo previo que acabo de exponer que hay que hacer, es escandalosa y es inaceptable. Esta afirmación, sin este trabajo, es escandalosa y es inaceptable. Porque entonces podemos preguntarnos, ¿es la guerra en Ucrania el mejor camino que hoy tenemos como sociedad para ir a Dios? No fastidies. Por eso ya dije al principio que si utilizábamos el nombre de Dios, podíamos entrar fácilmente en callejones sin salida. Sin embargo, si eres creyente, es decir, si crees que el mundo y la historia no se le escapa a Dios de las manos, o dicho de otra manera, que su poder no es comparable con el del oscuro, con el del mal, ¿no? Entonces, solo entonces, podrás empezar a admitir o aceptar, ¿no?, que esto que nos está pasando, aunque sea terrible, ¿no?, es el misterioso camino del espíritu a la condición humana, ¿no? A mí este discurso no me gusta decir esto, que es lo que decimos los curas, ¿no? O sea, decir que, bueno, esto aunque sea horrible y tal, pero seguro que de una manera... Entonces, como no me gusta hacer ese discurso porque es muy teórico, voy a daros un testimonio personal, o sea, algo que me ha pasado a mí, ¿no?, y que yo creo que hace que esto que acabo de formular teóricamente sea comprensible. O sea, hace unos 20 años, algo menos,
yo sufrí una injusticia, que no entro en detalles porque no merece la pena. Yo sufrí una injusticia, ¿no? Me trataron mal y de manera grave, ¿no? O sea, y yo naturalmente me vi a mí mismo como una víctima, ¿no? Es decir, me habían hecho pues algo indecente, ¿no? Y estuve así durante muchos años, o sea, viéndome a mí mismo como una víctima, ¿no? Porque no había hecho todavía el trabajo contemplativo. Es decir, veía la vida en clave de buenos y malos, en clave de víctimas y verdugos, ¿no? Pues a veces uno es víctima, a veces es verdugo, pues ahí me había tocado ser víctima, ¿no? Y eso es un error. O sea, ver la vida en clave de víctimas y verdugos es un error. Porque si realmente entras en la contemplación, en mirar eso amorosamente, lo que descubres es que lo que descubrí es que yo también era el verdugo. Es decir, que yo no era solamente aquel que había sufrido, sino aquel que había provocado mi propio sufrimiento. ¿Qué? Es decir, somos mucho más artífices o responsables de lo que nos pasa de lo que creemos. Es que me matas, Que la Gon. persona no espiritual Llévate un forro proyecta polar. siempre fuera. Que es que los ¿Y políticos, o qué? es que Pero la llévate un forro iglesia, o polar es para que después de la persona entrenar, que espiritual se da estarás cuenta, sudado y proyecta el frío. dedo, lo retuerce, se apunta a sí mismo. Es ¿Y que qué? yo Pero llévate un forro he sido polar. el que esto me lo he buscado. O sea, y me lo he buscado ¿por qué? Porque mi alma lo necesitaba para crecer. O sea, a mí me sucedió algo que hizo que hace 20 años yo me interesara por la contemplación. Es decir, que realmente Dios estaba detrás de aquello. Porque solamente así pude dar a mi sacerdocio y a mi vida en general pues una profundidad y un significado que de lo contrario no habría tenido. O sea, que hoy aquello que me pasó y que me hizo sufrir y estar deprimido y estar mal, hoy doy gracias por eso. O sea, ¿cuándo sabes que has superado un trauma? Cuando lo agradeces. Pues esto es brutal, ¿eh? O sea, cuando agradeces un trauma es cuando sabes que lo superas. O sea, Mi nada voz es se un termina monedero. hasta que no se celebra. O sea, ¿cuándo sabes tú que has superado tu divorcio? Cuando haces una fiesta. Entonces, lo has superado. O sea, porque realmente todo confluye para bien. Pero eso no vale decirlo, eso tienes que experimentarlo. Eso tienes que experimentarlo, si no, no vale. Si no, es ideología. Y si no, es inoportuno, impertinente. No debes decir. Yo lo estoy diciendo porque es una charla sobre aceptación, pero jamás se me ocurriría decir a alguien que sufre, todo confluye para bien. Porque va a decir, tú eres un idiota. Y tendría toda razón. ¿Qué significa esto? Ver claramente que lo que nos sucede no es fruto de la casualidad, sino de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento. O sea, no es fruto de la casualidad, no existe la casualidad, existe la providencia. Existe el designio amoroso. O sea, darse cuenta de que no existe la casualidad, de que todo confluye para bien, Paredes del empezar pasillo, a por intuir favor. eso, es dar un paso ¿No de viene gigante mañana? en el mundo del espíritu. ¿Eh? Yo tengo que decir lo que yo se lo he dado. Me quedan muchos por dar, pero ese lo he dado. O ¿Qué? sea, nada que me sucede pienso que es malo. Nada. Es decir, que todo lo que me sucede es lo que mi alma necesita para crecer. Y que yo, sin saberlo, lo conjuro para que suceda. Y desde aquí cabe entender la aceptación. Yo creo que podemos aceptar lo más duro de la vida si le otorgamos un sentido. Y en cambio, lo más fácil de aceptar, si no le otorgamos un sentido, se nos hace imposible. De cualquier tontería es un mundo si no estamos en esta lógica. Y concluyo diciendo que solo aceptando las dificultades, que significa, aceptar significa integrar y trascender, ambas cosas. Los dos verbos son importantes, ¿no? Integrar y trascender, ¿no?
porque solo así podemos evitar que nos vuelvan a suceder. Gente que dice, pues es que yo siempre me enamoro de la persona equivocada. No, es que no lo has aceptado y por eso pues, no lo puedes integrar y trascender. Es decir, que si algo nos pasa recurrentemente en la vida, pierdo todos los trabajos que no, pues es que no has aprendido la lección, por eso sigues perdiéndolo. O sea, en cuanto aprendas la lección, ya no lo perderás. O sea, en el Evangelio se dice así, el lenguaje evangélico es maravilloso, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Nosotros, el lenguaje nuestro secular, lo diríamos, bienaventurados los que aceptan la realidad, ¿no? Porque solo ellos preparan su transformación, ¿no? Es decir, que lo que en el lenguaje clásico se llama mansedumbre, que es una palabra que hemos descartado y es precioso, pues hoy llamamos aceptación. Bueno, concluyo con una frase, así como sentenciosa, ¿no? O sea, no hay nada, perdón, no hay en el mundo oscuridad que el amor de una mirada no pueda disipar. O sea, realmente, bueno, eso es creer en Cristo, eso es creer en toda la redención. O sea, el amor, la mirada amorosa, puede con cualquier cosa. Y nuestra tarea, como creyentes y como personas, ¿no?, es entrenarnos en el amor. A mí me sale decir gloria a Dios.